A tan solo 39 días para que Iván Duque se posesione como el nuevo presidente de Colombia, el candidato electo ya está realizando reuniones de empalme con el gobierno saliente. El jueves 21 de junio, el presidente Juan Manuel Santos y el electo presidente Iván Duque tuvieron su primer encuentro en la Casa de Nariño, en donde estuvieron conversando por casi 3 horas. Ese mismo día, Duque se reunió con los presidentes de las altas cortes y las cabezas de los órganos de control para hablar de temas importantes para el país, como la reforma a la justicia y el futuro de las normas de la paz. Horas más tarde, Iván Duque tuvo una reunión a puerta cerrada con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, conversación que se basó en los avances y las tareas que la JEP ha venido desarrollando y el mensaje de urgencia de los magistrados frente a la aprobación de la ley de procedimiento de la JEP. Tras un largo debate entre el gobierno nacional y la bancada del Centro Democrático, el Senado aprobó ayer la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz con varias modificaciones, entre ellas 2 artículos controversiales. El primer artículo le quita cualquier facultad a la JEP para practicar pruebas en casos de extradición, limitando su competencia a la revisión de la fecha del delito, y el segundo artículo congela todos los procesos de la fuerza pública hasta que el Congreso, vía reforma constitucional, cree una sala especial dentro de la JEP con nuevos magistrados para que haya un proceso de juzgamiento diferencial y único. Hoy, el presidente Iván Duque se encuentra en Washington dando inicio a su agenda internacional. Se reunió con el senador republicano Marcos Rubio, con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y con la directora de la CIA Gina Haspel. Buenas noches, bienvenidos a Semana en Vivo. Soy Francisco Miranda, María Jimena Duzán regresará el próximo martes. Hoy tenemos, antes que nada, que felicitar a la Selección Colombia por haber pasado a octavos de final en el Mundial de Rusia. Vamos muchachos, muy bien, estamos todos contentos el día de hoy. Ya entrando en otro tipo de temas, los temas que nos convocan para el programa de hoy. Tenemos 11 días del presidente electo Iván Duque y ha habido de todo. Ha habido reuniones, ha habido debate de congreso, sesiones extras, alianzas políticas, declaratorias de oposición, reuniones, mensajes. Parece que la campaña no ha terminado. Para debatir ¿cómo va el empalme del presidente electo Iván Duque? ¿Qué nos ha mostrado estos 11 días de esta transición, de este periodo intermedio con el presidente electo Iván Duque y el final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Nuestros invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior; Ricardo Galán, periodista y director de libretadeapuntes.com; José Antequera, abogado, magíster en estudios políticos y activista político; Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Muchas gracias a los invitados de esta noche por aceptar nuestra invitación a debatir, y quiero comenzar con un tema en particular. En los últimos días, la discusión de la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, el aparato transicional del proceso del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, está discutiendo su procedimiento, se discutió en el Congreso y para muchos medios y analistas se generó el primer pulso entre el gobierno saliente que termina de Juan Manuel Santos y el gobierno entrante de oposición del presidente electo Iván Duque. Esa situación terminó anoche con la aprobación en el Congreso de esa ley de procedimiento con modificaciones sustanciales en varias áreas que han generado polémica. Quiero comenzar con este tema y quiero dar la bienvenida a mi invitado José Antequera. José, ¿cuál es tu lectura de esta decisión de la JEP? ¿Es, como dicen algunos, un triunfo del uribismo por encima del gobierno? ¿Hay un gana-gana como se ha hablado? ¿O verdaderamente aquí ganó el gobierno por haber pasado la JEP a pocos días de terminar su mandato? Bueno, primero que todo, buenas noches. Creo que más que un triunfo del uribismo sobre el gobierno, es un triunfo del uribismo que pues necesariamente ha tenido que contar con quienes pertenecieron al gobierno y con varios de los congresistas de la Unidad Nacional. Y de alguna manera refleja pues lo que es la nueva configuración del poder en el país, es decir, refleja que
que definitivamente muchos de quienes defendieron la paz en algún momento ya han decidido declarar que no son amigos ya de ese acuerdo de paz. Ahora, me parece que sobre todo está revelando una gran dificultad porque esta medida del uribismo, esta pretensión, digamos, de modificar ese aspecto sustancial de la JEP, que es el juzgamiento de los militares, se hace en contra de los mismos militares en mi concepto. Se hace sobre todo arriesgando la seguridad jurídica de los militares y no creo que se haga en favor de ellos, creo que más bien se hace en favor de lo que hemos llamado la restauración del uribismo. El expresidente Álvaro Uribe en Colombia hoy se sostiene necesariamente a partir de avivar el imaginario y los fundamentos del conflicto armado y de la violencia. No creo que haya otra cosa que sostenga hoy al expresidente Álvaro Uribe en el país después del acuerdo de paz que intentar revivir ese momento. Y eso es lo que creo que sobre todo se está intentando contra los intereses de las fuerzas militares que en realidad están siendo protegidos con la JEP. La ciudadanía tiene que entender que la JEP es un sistema creado con el objetivo de darle seguridad jurídica a los militares solo a condición de que digan la verdad, una verdad que tiene que conocer el país y que permitiría que realmente pasáramos la página y entráramos en un escenario de reconciliación. Eso es lo que se está atacando. Se está atacando además en contra de los intereses de las víctimas y yo diría incluso de las víctimas de las FARC. Voy a decir un ejemplo que me parece evidente. Una mujer como Berta Frías, representante de las víctimas de las FARC que fueron afectadas en el Club El Nogal, ha planteado que ella es víctima de un acto que fue cometido por las FARC, pero que la verdad de ese acto la tienen miembros del Estado, la tienen organismos de inteligencia, la tienen incluso miembros de las fuerzas militares. Al pretender que la verdad de las fuerzas militares se oculte, se aplace, se mantenga en una sala diferente, especial, que es lo que se ha terminado proponiendo como una especie de fuero penal militar dentro de la propia JEP, es incluso la verdad de esas víctimas de las FARC la que va a ser afectada. Y yo creo que esto solo se sostiene pues por eso, por ese interés que tiene el expresidente Álvaro Uribe de una restauración muy preocupante contra las víctimas y pues que nos expone a muchas cosas. Quisiera saber la opinión de Ricardo Balán. Avanzamos, la JEP fue discutida por muchos meses como una pieza fundamental dentro de esta implementación muy accidentada del proceso de paz. ¿Consideras un avance la discusión de ayer en el Congreso? ¿Caminamos un poco hacia esa implementación? ¿O compartes un poco esta visión mucho más crítica de parte de José? Varias cosas. La primera, yo no creo que haya habido un pulso, porque recordemos que el Congreso que está tomando decisiones es el de la Unidad Nacional. Es el mismo Congreso que ha apoyado al presidente Santos y que apoyó el proceso de paz todo el tiempo. O sea, ahí no hay nada nuevo. Las mayorías nuevas, si es que las hay, todavía no están ejerciendo. Segundo, creo que no hubo cambios sustanciales, especialmente cuando uno a la salida de la sesión, el ministro del Interior sale a decir que lo que acaban de aprobar es inconstitucional. De entrada anunció que lo que hicieron, lo que firmó ahí con Paola Valencia, pues fue un conejo. Porque les aceptaron 22 propuestas, pero inmediatamente salen a decir que son inconstitucionales y hoy el presidente dice lo mismo y que le van a pedir a la Corte que lo declare inconstitucional. Entonces, sí avanzó la JEP, pero no con los cambios que quería el Centro Democrático, sino con los que quería el presidente Santos y supongo que las FARC. En cambio, me parece un retroceso muy grande, Francisco, que se haya roto el principio constitucional de que los militares no pueden deliberar. ¿Te refieres a las intervenciones previas a la discusión de esta semana que se dieron por parte de representantes de la cúpula militar? Los militares en Colombia no habían participado nunca en política. No habían participado en discusiones políticas. Este gobierno les abrió la puerta y los volvió deliberantes. Esa carta de ayer que el ministro de Defensa obligó a la cúpula militar a firmar, diciéndole a la senadora Valencia que ellos estaban felices con la JEP, que los militares no querían firmar y los obligaron y la fuente son ellos, los convirtió en deliberantes. A partir de hoy o de ayer, los mandaron a estaciones de radio, los mandaron a noticieros de televisión, a programas. Los convirtieron en deliberantes a militares activos. Después no se quejen cuando a los militares no les guste algo porque van a participar en política y es gente con 350.000 hombres armados bajo su mando. Abrieron un boquete muy peligroso. Recuerden el 9 de abril. ¿Qué pasó el 9 de abril? Nos devolvimos al 48. Las mayorías actuales
Las mayorías que se eligieron en 2014 todavía son. Estamos en sesiones extras y son las que fueron elegidas en el 2014. Esas mismas mayorías participaron del proceso de paz y un poco lo que decía José Antequera, que mandaron un mensaje de que ya no están con ellos. Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior, hizo parte de uno de esos del Partido Liberal, que hizo parte de esas mayorías. ¿Compartes la lectura de José Antequera? El Partido Liberal apoyó el proceso de paz, fue uno de los pilares de esa coalición que ayer aprueba la JEP, como dice Ricardo. ¿Qué pasa con el Partido Liberal? Tengo entendido que ya no eres miembro de él. Bueno, no, yo sí quiero arrancar por suscribirme a tu introducción, y es que estamos muy felices por Colombia ha pasado a octavos de final. Luis Ernesto es el único vestido para la ocasión. Sí, hoy es pensaba que esto también nos iba a unir, pero mentiras, todos vienen muy cachacos y ojalá muchas más cosas en Colombia nos unan como nos une la Selección Colombia y estas alegrías. Y definitivamente este tema del que estamos hablando nos desune profundamente, porque lo que se buscó con la justicia de paz era que existieran mecanismos para que el país reconstruyera una verdad de un conflicto que involucró no solo a las FARC, también a los paramilitares, también a miembros de la fuerza pública, a grupos políticos, y que todos los colombianos pudiéramos conocer la verdad y hubiera un proceso de reconciliación nacional. Ese era el diseño institucional, llamémoslo de alguna manera, del acuerdo de paz y de la justicia especial, que recordemos tomó mucho tiempo de discusión en La Habana. Entonces, lo que presenciamos en estos días, lo primero yo disiento de Ricardo en el sentido en que no, las mayorías, la unidad nacional, lo paradójico es que la unidad nacional de Santos ahora va a ser la unidad nacional de Uribe y Duque. O sea, los únicos coherentes en este ejercicio han sido el Centro Democrático, que dijeron desde el comienzo, nuestra línea es esta, nosotros estamos diciéndole a los colombianos que hay que cambiar el acuerdo de paz, y todo el resto de la clase política, obviamente, estoy hablando de los partidos políticos tradicionales, liberal, conservador, el partido de la U, que antes era Uribe, después de Santos, y ahora seguramente vuelve a ser de Uribe. Esa clase política tradicional, pues, pasó por la vergüenza máxima esta semana, porque los mismos personajes que habían votado a favor del acto legislativo de la JEP, de la ley estatutaria de la JEP, empezaron a votar en contra de la reglamentación de eso que ellos mismos habían aprobado. Entonces, pues ese es el hazmerreír de la clase política. Esos fueron los castigados en las elecciones de la primera y la segunda vuelta, y por eso también a tu mención desde esta semana pues renuncié a mi membresía y a mi militancia en el Partido Liberal, porque me parece una incoherencia mayúscula. Y frente a lo que implican las modificaciones, digamos que son tres temas esenciales que se modificaron. Yo creo que aquí no es que gane el uribismo, gana el pulso el presidente electo o lo gana el gobierno. Yo creo que perdió Colombia. Perdió Colombia una oportunidad de reconciliarse, perdió Colombia la oportunidad de no hacer política electoral con el proceso de paz, y tenemos hoy modificaciones a un acuerdo de manera unilateral. Eso no hay que desconocerlo. El acuerdo de paz y la JEP se acordó entre dos actores, que era el Estado colombiano en representación del gobierno nacional y las FARC, que llevan 52 años en armas y que solo por el acuerdo de paz dejan y entregan las armas. En esas discusiones de las modificaciones y las que apenas arrancan, pues en nada se involucra a las FARC. Yo no estoy viendo al Centro Democrático dialogando con quienes hizo el acuerdo. ¿Cuál es el peligro de eso? Las violencias en Colombia se han reeditado históricamente por el incumplimiento del Estado de la palabra empeñada y de lo acordado. Entonces, apenas arrancó esto, y en la medida en que se sigue incumpliendo el acuerdo, yo no estoy diciendo que Timochenko se va a volver al monte, el señor tiene un problema cardíaco, estos señores ya están mayores de edad, pero los más de 7.000 guerrilleros, y están comprometidos, pero los más de 7.000 guerrilleros y otro tanto de milicianos que vieron aquí una oportunidad de reconciliación, de reinsertarse a la vida civil, pues están diciendo, este país nos dio un portazo, aquí no nos quieren. Y como en Colombia tenemos narcotráfico, hoy no importa cuál es el brazalete que te pongas en Colombia, en la medida en que no fuimos capaces de abrir las puertas, reconciliarnos, lograr conocer la verdad, pasar la página del conflicto, sino que nos devolvamos al conflicto, que nos devolvamos a reabrir acuerdos que comprometieron la palabra del presidente Santos, que comprometieron la palabra del Congreso, del Estado, como instancia internacional. ¿Por qué están insistiendo ustedes en destituir al presidente antes de tiempo?
El presidente sigue Pero- siendo pero- Juan Manuel Santos. No, claro, por eso, pero entonces quien lo que ha estamos fallado viendo en la implementación pero de los acuerdos no es el Ricardo, gobierno que no ha empezado, sino el que se va a acabar. Tuviste las mayorías respondiendo a los intereses clientelistas seguramente que habrán acordado en estas semanas con el Centro Democrático. Esas mismas mayorías están cambiando el acuerdo. ¿Y sabes qué vamos a ver, Los Ricardo? que ganaron Y me parece muy las preocupante. elecciones Vamos a ver a todavía no están Colombia, gobernando. en vez de mirando para adelante, vamos a ver a Colombia Respeten al presidente Santos, no lo destituyan antes del durante tiempo. los próximos, revisando en las próximas semanas, meses y de pronto años, un acuerdo de paz haciendo enmiendas constitucionales, actos legislativos que toman bastante trabajo en el Congreso de la República, todo por una forma de ver la política que es de retaliación, una forma de ver la política que es promover la confrontación para poder gobernar, que es la del presidente, Francisco. expresidente Álvaro Uribe. Diego, para darle la palabra a Diego Molano, concejal del Centro Democrático en Bogotá. El Centro Democrático, partido central de la coalición ganadora de las elecciones, está en esta política de retaliación como concejal con credencial del Centro Democrático. ¿El Centro Democrático está en retaliación? De ninguna manera. Yo lo que creo sucedió esta semana es un acto de coherencia del Centro Democrático. Y Luis Ernesto, todo se origina no en una actitud de retaliación del centro. El problema se origina desde el inicio de la negociación del proceso de paz, donde un sector muy amplio de la sociedad colombiana fue desconocido, donde en el plebiscito el pueblo colombiano dijo no, y básicamente uno de los argumentos esgrimidos por la mayoría de colombianos que votaron no al plebiscito era la necesidad de tener una justicia especial para la paz diferente, y donde uno de los argumentos más importantes de esa campaña del plebiscito, que fue votada mayoritariamente por los colombianos, era la necesidad de tener un nivel diferente, con una sala especial para juzgar a militares, soldados y policías. Entonces ahí es donde se origina el problema. Cuando se desconoce el plebiscito, en la negociación posterior que se da, y se refrenda por parte del Congreso esa posibilidad, pues se rompe un deseo mayoritario que hoy, desafortunadamente para ustedes, a los que estaban con el acuerdo de paz, volvió el pueblo colombiano a ratificar con un mandato al presidente Duque, donde 10.300.000 colombianos votaron mayoritariamente, y él claramente lo dijo al pueblo colombiano: uno de los objetivos es hacer esta paz sostenible, y eso requiere unas correcciones. Diego, Una de las democráticamente correcciones ganaron, no se desconoce, claro. ¿sabes qué es lo que Por pasa? eso, no, pero si está 10.300.000 Lo que pasa es que dijeron que no iban a hacer trizas los acuerdos. No, y no Y lo los están haciendo trizas no, por y eso, los van a no, seguir haciendo de trizas. ninguna manera. Deja que Aquí lo que Diego se termine. exigía era que se cambiara se aprobara la reglamentación, y se aprobó. Pero por supuesto, como en democracia, se aprobaron y se presentaron unas correcciones para hacer la paz sostenible, para que las condiciones de juzgamiento a policías, soldados y las fuerzas militares sean en condiciones diferentes, como siempre lo reclamó el pueblo colombiano, como lo esgrimió el Centro Democrático. Entonces aquí lo que se está respondiendo es a unos deseos de la mayoría, sin retaliaciones. Durante toda la campaña, Iván Duque planteó 3 modificaciones al acuerdo como correcciones para hacer las elecciones. No tener sacar el narcotráfico como delito conexo al delito político, la modificación de la JEP y la no posibilidad de asumir cargos de responsabilidad política de los jefes de guerrilleros sin haber pagado una pena. Se está actuando en coherencia sin destrozar el acuerdo. Él lo ha dicho claramente. Se respetarán los 7.000 desmovilizados de la guerrilla y se va a trabajar en su reinserción e integración social. Aquí se comenzaron a hacer modificaciones que son de fondo para hacer la paz sostenible. Así que es una respuesta a un deseo mayoritario, sin ninguna de retaliación. Aquí fue un planteamiento proactivo para iniciar las correcciones que el pueblo colombiano votó. Perdóname, yo le quiero hacer Estamos cercanos al corte. José Antequera, muy corto. no, una aclaración muy importante. Ni el sistema de justicia transicional en Colombia ni en ningún país del mundo es un sistema de negociación a partir de correlación de fuerzas electorales. Y eso es algo que ustedes tienen que comprender. Si les preocupa la sostenibilidad de la paz depende de que un sistema de justicia transicional esté bien diseñado. Y el único diseño bueno de un sistema de justicia transicional es uno en el que los responsables de violaciones a derechos humanos, creo que nadie ni en este país podría, digamos, conocedor de la historia puede decir que los militares no están involucrados en esas violaciones, digan la verdad, para que esa sea la manera a partir de la cual pasemos la página, la digan igual que los excombatientes, igual que las otras personas que han participado. Perdóname. Es que no se diga la verdad. Claro, es que pero no lo que están acaban de hacer diciendo ustedes y que la se gente diga tal la vez, verdad,
pero que ¿me quienes lo dejas hagan hablar? conozcan del derecho ¿Me dejas hablar? de internacional humanitario. Francisco, hay y que llevar la adicionalmente discusión a los ¿Me básicos. permites hablar? Es que No, Termina, porque es que, digamos, No, es que argumentas la una gente cosa tiene no que estamos entender diciendo qué es lo que ustedes están que haciendo en el puede estar Congreso, diciendo pero que el ustedes- Centro Democrático no quiere que se diga la verdad. Claro que se quiere la verdad. Ustedes pero no que quieren que se reconozca el diga la derecho verdad, operativo de las y te fuerzas lo sostengo en militares, cualquier que se lugar del respete mundo. dignidad de fuerzas militares Pero y no me policías. dejas hablar, tienes un problema para dejar hablar a las otras No, personas. no tengo problema, es que cuando no dices lo que me estás poniendo palabras que no estoy diciendo. No, es que no es lo que tendrás estás tu diciendo réplica, tú, es Diego. las medidas que Termina, acaban de sí. aprobar en el Congreso de la República. Lo que acaban de hacer es decirle a los militares que ellos no tienen que comparecer igual que los miembros de las FARC a la Jurisdicción Especial de Paz en las mismas condiciones, sino que tienen que esperar 18 porque no meses son a que lo se cree un mismo, tribunal es que no es lo especial mismo, es que no son lo donde se va a mismo. partir. Esa es la gran Es que nadie les diferencia. está diciendo que sea lo mismo porque el sistema no Los está unos creado son para que decir que son terroristas lo y mismo. delincuentes, los otros Mire, no. yo no sé en qué país viven muy fácil, ustedes, es es muy un fácil hacer problema. política, es muy fácil hacer política diciendo que los de las FARC vayan a la cárcel. Eso le encanta a los colombianos, por supuesto. Pero en 52 años Colombia y toda su fuerza militar no logró derrotar militarmente las FARC. Los varios intentos de negociación y de concertación con las guerrillas colombianas se hicieron siempre sobre la base, y no solo en Colombia, en el mundo se han hecho sobre la base de dejen de delinquir, porque yo comparto que las FARC delinquieron y fueron criminales que le hicieron mucho daño a Colombia, pero dejen esa actitud de delincuencia y hagamos un proceso para que ustedes, a través de un sistema de justicia, paguen penas, una justicia de penas alternativas, cuenten la verdad, pero además hagan algo en lo cual ustedes han estado intentando todo el tiempo por una vía equivocada que es la de la violencia, y es participar en política, presentar sus propuestas al país. Entonces, cuando Diego dice, es que el gobierno de Duque no quiere hacer trizas la paz, lo que va a hacer es simplemente que ellos no puedan ir al Congreso, que ellos no puedan participar en política, que además vamos a cambiar la justicia transicional. Si eso no es hacer trizas del acuerdo de paz, yo no sé qué es hacer trizas del acuerdo de No, no, paz. eso Eso fue tienen lo que que ser habló el pueblo conscientes. mayoritario. Tienen que ser Tenemos que irnos al conscientes primer- que jamás básicos. hubiera habido una Los básicos, negociación. tenemos que Jamás irnos hubiera al habido una primer negociación corte. con las Los FARC básicos. diciéndole que tenían que irse a la cárcel. Entreguen las armas y vayan Pero, para la cárcel. Ernesto, Así tenemos que les irnos al encante, primer corte. pero eso es una gran mentira. Eso hubiera Nos sido vamos al imposible. primer corte. Ricardo Galán abre con esta discusión que está muy interesante. Sigan en sintonía, Semana en Vivo. Estamos de regreso a Semana en Vivo con mis 4 invitados discutiendo cómo han sido estos 11 días del presidente electo Iván Duque, donde le ha tocado de todo, inclusive sesiones extras del Congreso, y donde se están perfilando ya un ambiente difícil políticamente en este periodo de transición, que suele ser un periodo de empalme, donde el gobierno entrante y el saliente se conocen. Pero no, la implementación del proceso de paz, el fragor de la campaña electoral y temas pendientes en el Congreso y en la política colombiana parecen tener un ambiente en el cual no se ve claro que el presidente electo Iván Duque vaya a tener algún tipo de luna de miel, que es lo tradicional que se da en estos periodos de transición. Comienzo con Ricardo Galán. Ricardo, ¿va a tener luna de miel Iván Duque? Pero antes de eso, déjeme regresar. Lo que no pude decir. Corto. Porque es que son las básicas. Hay un acuerdo entre el Estado y las FARC. Ese Estado tenía un representante que eligió el pueblo que se llama Juan Manuel Santos. Ahora el pueblo, que sí ha sido coherente en 4 elecciones seguidas, los ha derrotado, cambió al jefe de Estado. Entonces dejemos que el jefe de Estado actúe. Era eso. Luna miel, imposible. Imposible, por varias cosas. En el imaginario colombiano va a ser muy difícil acostumbrarnos otra vez a los periodos de 4 años. Entonces vamos a querer que el presidente resuelva todo en los primeros 100 días. Y hay una novedad espectacular, buenísima, fundamental. Hay oposición. Y hay una oposición muy fuerte. 8 millones de votos son una señal que mandó el pueblo colombiano de una oposición robusta, que si sabe aprovechar eso, vamos a construir finalmente democracia, pero tenemos que aprender a discutir en democracia. Es decir, son 2 posturas muy fuertes, 8 millones aquí, 10 acá, posturas claras para acá, posturas claras acá. Si somos capaces de tolerarnos, si somos capaces de tomar decisiones en ese escenario, este país al fin despegó. Así que luna miel no va a haber, porque es una oposición muy fuerte. Y viene, además, al gobierno, el partido que abrió el camino a la oposición, porque la oposición de Santos fue muy dura. Entonces, los ciudadanos vamos a tener que acostumbrarnos a que va a haber por fin gobierno y oposición, y que la oposición tiene una voz, una fuerza, y que tendrán que ponerse de acuerdo en algo. En algún momento. ¿Cómo perfilamos esa oposición y sobre qué temas, José Antequera?
Duque no va a tener luna de miel por una razón, y yo he dicho que es un jinete de tigre, pero de un tigre con 3 cabezas. Una cabeza es tenerle que hacer el mandado a Uribe, tener que asegurar un jinete un jinete sobre de un tigre. dominando un Sí, tigre. porque los gobernantes son jinetes de tigre. Ok. O sea, es Y este tigre tiene 3 cabezas. Este tigre tiene 3. Ok. Entonces, la primera cabeza es hacerle el mandado a Uribe, asegurar su impunidad y regresar al fantasma de las FARC, como si ese fuera el problema nacional, cuando las FARC en las últimas elecciones sacaron la votación que sacaron. La segunda cabeza es tener que cumplir con las promesas que hizo en campaña, copiadas en gran medida de la agenda de Gustavo Petro, sin tener cómo. Es decir, está Duque teniendo que prometer que va a formalizar la economía, que va a asegurar el crecimiento económico a 5 puntos, dice, en los próximos 4 años, y otra serie de cosas que son promesas que no tienen idea cómo las va a hacer, pero no tiene otra cosa que la receta neoliberal, que es la misma que se ha aplicado en el gobierno de Santos. Y la tercera cosa que es importante es que Duque, la tercera cabeza, digamos, del tigre es que Duque tiene que hacer algo propio. Y la única cosa que sabemos que tiene Duque como una elaboración propia es la economía naranja y el uso de las nuevas tecnologías para intentar a partir de Internet resolver el problema de las pensiones, el problema de los trámites, el problema de la justicia. No va a haber luna de miel porque esas 3 cosas son incompatibles y entonces va a tener que escoger cuál de las 2 cabezas del tigre mocha para que el tigre definitivamente coja un rumbo. Si quiere traicionar a Uribe como lo hizo Santos, si quiere preferir hacer algo realmente importante en términos sociales y cumplir con esa agenda, va a tener que tomar decisiones y enfrentarse a quienes lo eligieron, entre otras cosas sus propios aliados. Duque es un personaje súper contradictorio. Celebraba antes de ser candidato el matrimonio de parejas del mismo sexo en Estados Unidos y ahora está aliado con Alejandro Ordóñez y Vivian Morales. Eso lo va a tener que conciliar en la segunda cabeza. Y en la tercera va a tener que hacer una cosa que es muy interesante. En el país no se entiende todavía el tema de economía naranja, pero es un tema que va a tener necesariamente muchas discusiones. Tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con Internet, tiene que ver con las medidas y las regulaciones de libertad de información y de desarrollo de la cultura, y no por nada está ahí justamente una persona tan cercana a él como Arici Arango en el Ministerio de Cultura para desarrollar eso como una supuesta nueva banderita de crecimiento, pero muy compleja. Así que no va a haber luna de miel y Duque necesita mochar 2 cabezas de su propio tigre para poder Curioso seguir que los que Concejal Molano. predicaron la inclusión le estén exigiendo a Uribe, a Duque, Te excluir. traicionó el inconsciente. Que excluyan a Ordóñez, Te que traicionó excluyan el a inconsciente. Concejal Diego Molano. Me encanta, Yo, me encanta. contradicción. yo creo que, en primer lugar, el mensaje contundente del presidente Duque, lo ha dicho desde que ganó las elecciones, es quiere unir a Colombia. Y unir a Colombia implica que él reconoce que había una división del pueblo colombiano y que tiene unas propuestas básicamente para sacar adelante a Colombia con el propósito de unir. Pero triunfó con unas tesis. Unir no significa que ahora tengamos que gobernar con las ideas de los otros o con lo que los otros quieren, porque para eso votó el Pero pueblo colombiano. las copió. Pero hay 3 cosas Ganó que no le van a copiando las ideas permitir de Petro. fácil la Eso no luna de tiene miel. duda. En primer lugar, la situación económica que encuentra. Tenemos una situación económica que requiere una reactivación, unas decisiones de fondo, con un problema muy grave de déficit fiscal y una financiación hacia el futuro que es necesario superar, y eso, por supuesto, necesita aplicarse a fondo a él y a su equipo económico. La segunda razón, porque tenemos desafortunadamente, como consecuencia de un mal gobierno en la política de narcotráfico y una mala negociación de la paz, desbordado los cultivos ilícitos. 209.000 hectáreas reportadas la semana pasada, que es la fuente principal de generación de violencia de las disidencias de las FARC, de los grupos criminales, de las bandas criminales y de lo que hace el EPL y el ELN. Y eso requiere medidas de fondo que por supuesto deberá abordar. Lo tercero, porque básicamente hay unas decisiones entre el acuerdo de paz que son mayoritarias y que deberá desarrollar para corregir el acuerdo y que por supuesto deberá buscar vincular y necesariamente unir en esa discusión para que este proceso de paz sea sostenible, que es lo que quiere. De ninguna forma aquí ha planteado una cosa diferente a las correcciones y eso requiere manejar. Pero lo más grave es que aquí se ha planteado una oposición que no es una oposición constructiva, es una oposición que desde el primer día ha mandado una señal de odio. Y básicamente es una oposición que ya ha señalado que va a hacer movilizaciones sociales, Las movilizaciones básicamente son odio. a partir del odio, Las movilizaciones son odio. porque lo que están mandando son mensajes de odio a diario. No, las Entonces no la va a tener movilizaciones no son fácil, odio, no pero son estoy odio. seguro que él con ese mensaje de unir y con sus actos de gobierno que ha demostrado y que ha demostrado en su talante en estos días va a lograr ese propósito.
Las movilizaciones no Luis son odio, Ernesto. nunca lo han sido. Y le pido respeto por las personas que en este país han dado su vida en movilizaciones, defienden sus derechos con movilizaciones porque no tienen otra cosa más que hacer en ese estado que ustedes tanto Pero la dicen forma haber como han ser muy sido efectivo. convocadas es a Y eso no partir tiene del nada que odio. ver con el odio, al No contrario, es una debería política celebrar del que al amor, fin es hay una una política oposición del que es odio. democrática, que está Lea mandando los mensajes mensajes que ha mandado democráticos, Petro, que son reconoció, mensajes de entre amor, otras son cosas, mensajes los de resultados odio electorales, y de a pesar de que conflicto de ustedes dijeron clases. que no los iba a Por eso reconocer él lo ha dicho, y permanentemente ante siguen las creando este movilizaciones demonio que no sociales, existe. diálogo social. Y a Pacho, eso se va a yo, dedicar el hablando de la luna de presidente. miel, yo creo que a Luna todos de los miel y colombianos nos oposición. encantaría que hubiera luna de miel, porque evidentemente el país, digamos, estuvo muy polarizado durante la implementación del acuerdo de paz, durante la negociación y durante el plebiscito. Esa polarización continuó en la campaña electoral y generó los resultados que conocemos. Y aunque a los colombianos seguramente nos gustaría estar hoy pensando en cómo nos reconciliamos, nos reencontramos en esas cosas que nos unen y no en lo que nos desune, yo la verdad creo que quedó ya marcada una senda de gobierno-oposición donde se vieron modelos tan antagónicos de país que va a ser muy difícil, a menos que el que gobierne sea ese Iván Duque. En eso yo difiero un poco de José, y es ese Iván Duque que ve la tecnología, y ahí, digamos, hoy vimos todos con el VAR lo bueno de la tecnología, que ve nuevas formas de abordar la cultura y la tecnología, formas de generar desarrollo y demás. Pero yo me temo que eso que decía José es altamente probable, y es que administrar ese joven Iván Duque, un tipo talentoso, pero que debe completamente su elección a Álvaro Uribe, a Alejandro Ordóñez, a lo más retardatario de la clase política colombiana, a la clase política tradicional cuestionada, la maquinaria, pues lo llena de compromisos, y lo que va a pasar Sigan es que estigmatizando a 10 millones de personas. llega Iván Duque a gobernar, y ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Que esas 10 millones de 10 personas, millones Ricardo, de personas somos esas 10 millones de retardatarias, personas, corruptas. no, yo A estoy ver, hablando de respeto Ordóñez, con los yo estoy electores hablando de jóvenes. Ordóñez, no, Ricardo, no deja tergiverses, mi querido terminar a Ricardo. Luis Ernesto No y tergiverses, mi tendrás querido tu Ricardo. respuesta. Yo estoy hablando de Usted no puede decirnos que Ordóñez, elegimos a Duque, retardatario. fuimos los ciudadanos. Usted no puede tratar pero- así a 10 millones de personas, señor. Usted no puede salir a decir que Mira, 10 millones mira, de Ricardo. personas somos Mira. retardatarios. No, Pero señor. mira, Respete a los electores, son 10 millones. Te sientes ofendido respétenlos. porque, mira, Es como decir que los 8 que votaron por Petro eran retardatarios son terroristas todos los o que votaron guerrilleros. por Les Ordóñez, molestaría, me los que imagino. hicieron parte de la consulta. Retardatarios son muchos de los que votaron por Iván Duque. ¿Y qué? Tú No, claramente no no, quieren pero un ¿sabes qué es lo que va a país pasar, Ricardo? incluyente ustedes. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que los que no son retardatarios, que son bastantes sin duda, van a quedar profundamente desilusionados cuando se den cuenta que lo que hizo Iván Duque, que fue un gran candidato, un tipo muy hábil, carismático, fue ser un vehículo para lavar la cara a la clase política tradicional, para poner en el poder personas y visión de mundo muy retardatario. A ver, Ojalá pero me equivoque. estamos ojalá me hablando de la equivoque. guerra Ahí terroristas quisiera, y narcotraficantes, ahí y lo nos quisiera, quejamos ojalá de me eso. equivoque. Por Pero Dios. si- primero, si pero él no, resulta, si él resulta, sigamos las reglas del si él debate. resulta, Termina tu por idea, Luis Dios. Ernesto, pero sí quisiera que, porque Por la idea Dios. es una idea, digamos, Pero fuerte, no nos salgamos de las y proporciones. que respondan ellos también. Termina Si tu él idea. resulta, siendo ese Iván Duque del pasado, antes de terminar siendo rehén, digamos, de esta camarilla de política tradicional, de malas prácticas, de personas muy retardatarias como el ex procurador Alejandro Ordóñez. ese también es Si colombiano, termina liberándose ¿qué de eso, hacemos? pues vamos a tener una luna de miel. Pero hoy yo lo que veo es que Iván Duque tiene un discurso, y en el Centro Democrático están pasando otras cosas. En el Congreso están mandando otros. Los mensajes son totalmente distintos. En el discurso de Perdón, reconciliación Francisco, que pero- lanza Iván pero Duque, y yo en los quisiera- mensajes con lo que realmente está pasando. Entonces yo me temo No, que no va a pero, haber. Ok, pero a mí quiero me parece tomar- quiero que tomar ese argumento. Primero, Iván Duque no ha comenzado a gobernar. Quiero tomar Primero, ese no, no ha argumento comenzado a y gobernar, quiero darle la ya palabra están- ahora a Ricardo y a Diego, porque el argumento de Luis Ernesto es, y muchos colombianos también se preguntarán, ¿cómo es esa dosis entre renovación y digamos, un gobierno anterior sobre el cual se construye la candidatura y la aspiración de Iván Duque? ¿Cómo crees tú, Ricardo, que se va a generar esa combinación? Estamos hablando ¿cómo se genera ese cóctel entre un gobierno, un partido y una administración de Álvaro Uribe que se da hace 6, 8 años, y una nueva oportunidad que tiene el uribismo y un partido ya organizado como el Centro Democrático que gana desde la oposición una elección en el 2018? ¿Cómo lo Varias ves? cosas, usted tiene la cuenta perfecta. 11 días, el tipo lleva 11 días elegido, no gobernando. Esperemos que integre el gabinete, por ejemplo. A ver qué señal manda el presidente con el gabinete.
Ojalá sea Pero moderado. hay que ver, Y el pero hay freno, que el ver. freno- el freno en el Congreso del debate sobre la JEP se produce a partir de qué? Pero, O sea, no, pero adicionalmente. dejemos a Diego No tiene nada que ver, sus no tiene nada que ver aliados en con el la Congreso. elección del presidente. Vamos, vamos, Diego Primero, Molano pero a ver, tiene la palabra para Como- responder. contesta Perdóname, como, Ricardo. como Diego. siempre, digamos aquí, como lo ha dicho Ricardo, lleva 11 días. En estos 11 días que hemos visto un tipo con liderazgo y coherente que lo trae desde la campaña. En estos 11 días reunió su bancada y a su bancada le dijo, y eso no lo reconocen ustedes, apoyen la consulta anticorrupción. El Centro Democrático salió a votar. Eso una nos podría consulta, unir. Un detalle. lo Eso nos apoyó, podría ya unir. lo apoyó, Ojalá, lo dio y la ojalá esté señal. el Centro Un detalle. Democrático Anoche ocupado en por la este programa, anticorrupción. anoche en este programa, el presidente de la Corte Constitucional reconoció que el presidente electo tiene otro tono, que es un presidente conciliador y que cree que se van a entender. Pues ojalá sea así. Bueno, Ojalá sea así, es que ojalá sea así. pero no, Eso por eso, dijo el pero presidente no, de la Corte, el de muchos pero jueces dijo, también ojalá es sea así, excluyente. pero ya lo prejuzgaste en tu afirmación anterior. Lo segundo, salió como futuro jefe de Estado, a hablar con las otras ramas del poder público para plantear su visión y para construir puentes. Eso es una señal de una persona que quiere ejercer un liderazgo diferente. Lo tercero, adicionalmente, en el tema de la JEP fue coherente. O sea, él ha sido coherente, reunió a su bancada, reunió la bancada del Congreso, inclusive los concejales estuvimos ahí, y dio una señal, digo, en el tema de la JEP hay que encontrar un mecanismo para plantear las opciones que él planteó en campaña, como el de tener una sala diferente para juzgamiento de militares y policías. Ha sido un hombre coherente, preocupado y una señal muy importante por los temas de futuro del país. Allá fue a Hidroituango sabiendo Pues el ojalá problema lo tan dejen grave que gobernar, tiene Diego. y es una señal No, por mire, eso. pero ojalá Esa dejen es una gobernar, señal, porque, por esa ejemplo, es una usted puede señal la decir, consulta puede decir lo que sea, pero anticorrupción este no país es la sabe, Entonces, este país eso, sabe él está perfectamente. haciendo, Ojalá lo dejen hoy dando gobernar, unas porque es que señales él da de una cuál orden es adelante. Este y país abajo sabe en la- perfectamente no, que de de ninguna ninguna manera, maquinarias ahí políticas, está, este país sabe él está perfectamente gobernando con un talante que las conciliador, maquinarias pero con políticas, criterio y coherencia. muchas de ellas sea, articuladas, te por quiero. ejemplo, en torno a la elección en primera vuelta, pues no a la elección, a la votación en primera vuelta de Germán Vargas Lleras, con casos sonados de corrupción en este país que van desde La Guajira, los robos de los programas de alimentación para los niños en todas esas regiones. Todo eso está ahí en la campaña de Duque. Y todo está ahí Pues es lo que exigiéndole, ustedes tienen perdóname, todavía, Dios pero mío. a ver, es que ahí todo está eso está sentado ahí, un voy a señor seguir del hablando porque Partido ustedes no Liberal. dejan hablar, voy a seguir ahí hablando, ustedes no dejan hablar. Ahí Todo está eso está ahí sentado un exigiéndole señor al del nuevo Partido presidente Liberal y Duque usted que forma parte de haga la un coalición de en gobierno, donde, señor. todo eso Ricardo. está exigiéndole al nuevo presidente Duque que haga un gobierno en donde responda a eso, a los intereses de los corruptos que apoyaron también la campaña pero del era- presidente era ma- Duque, mientras el presidente Duque ponía una cara de ser Mientras un hombre apoyaron a muy del Santos, siglo no eran XXI. corruptos. Esa es la dificultad. La dificultad es que el ex procurador Ordóñez y Vivian Morales son enemigos absolutamente del reconocimiento de las personas LGBT, de las personas que se reivindican diferente en Del este país. incluyente Y al mismo excluyendo. tiempo, el nuevo presidente ha tenido un discurso en el que dice que él está supuestamente a favor de eso. El problema con Duque es que fue candidato de un partido en el que miembros de su propio partido consideraban que él podía ser un traidor del uribismo. Yo creo que Ojalá básicamente lo sea. lo que está diciendo Ojalá Luis lo Ernesto en sea. ese sentido lo apoyo plenamente, y es que sobre Duque en este momento hay no simplemente una duda, hay tensiones internas muy fuertes. Los gobernantes no gobiernan con su propia voluntad, sino gobiernan teniendo que responder necesariamente a todas las fuerzas políticas que apoyan sus A ver, elecciones. Francisco. Esas tensiones están allí en esa elección, y esas tensiones, Pero déjelo en este comenzar momento a gobernar, ya he hecho el un único análisis problema de esas sin tensiones es que comenzar ya a gobernar. empezaron a verse. Entonces ya el presidente, ya el nuevo elegido, ustedes la ponen difícil con tanta interrumpidera pensar, pero ya el elegido Duque fue quien mandó al Congreso la señal de que pararan la reglamentación de la JEP. Lo hizo él, no lo hizo Santos, no lo hizo eso, cualquier otro, en- lo hizo en él. un- en un acto Las de personas que se están coherencia. alineando digan con que Duque no se va, están pues, alineando si- desde si ya. Así supuestamente que se puede ser posiciona que el no 7 haya de empezado agosto. a gobernar, pero se están en un acto alineando. de A ver, coherencia del Ricardo, Centro No, es que Democrático. me llama mucho la atención. Él fue viceministro de Interior, donde manejan la política. Los tipos que repartieron mermelada durante 8 años, que construyeron la bancada que apoyó al presidente Santos y el proceso de paz. Entonces, ahí no eran corruptos. Ahora sí son corruptos porque van a apoyar a Duque suponiendo que lo apoyen. Por Dios, que es la coherencia. Mira, y el mira. otro señor le parece que no debe estar en un partido una persona que piensa distinto y no es que quieren ser que haya inclusión en Colombia. ¿Pero a qué te refieres? Ah, Porque eso, pero déjame usted que, rechaza digamos, fui que esté señalado. Ordóñez y Viviana Pacho, en el Pacho, Centro Democrático. No, una yo no réplica rechazo, a mi lo que estoy compañero. diciendo es que lo que le Una está réplica a mi queriendo cobrar compañero Ordóñez Ricardo, y que Vivian fui Morales señalado. a Duque no es coherente con lo que el mismo Duque ha planteado en otras opiniones. una- Pero Esas mire, tensiones son las que hacen que su presidente una sea hoy un réplica, tipo Ricardo, que ¿Quieren me no coherencia? señala sabe para dónde directamente. ir. ¿Quieren coherencia? Miren su foto de ayer
en la promoción de la lucha anticorrupción y el señor Benedetti sentado al lado de ustedes. A ver, ¿cuál coherencia? Ricardo, una réplica ya que fue mencionado directamente. Mira, lo primero, señalar que, como lo dije al inicio del programa, es vergonzoso que personas que acompañaron el proceso de paz, porque hacía parte de su programa, digamos, de partido o de su agenda programática, como lo fue en el Partido Liberal, que terminen votando en contra, eso es vergonzoso y en eso coincido. Lo que no sé es a cambio de qué. Y eso es algo que el país empezará a ver cuando se empiece a conformar el gobinete, empezará a ver. Y yo que estoy viendo, Diego, no, pero yo que estoy viendo, que los mensajes que manda el... Oiga, Ricardo, es que viene del ministerio que hacía eso. Ricardo, es que la única persona que no está autorizada aquí para criticar la mermelada de sus temas. Necesito llamarte la atención en este momento, Ricardo. Yo también te la llamo, terminar acá para que podamos, sobre todo para que mis televidentes podamos tener un giro. O pues hacemos monólogo de Ricardo, si les parece a los televidentes. Pues sea coherente. ¿Por qué les molesta cuando uno le saca los pecaditos al aire? Voy a desarrollar. Bueno, dale, entonces, yo lo que estoy viendo permanentemente es que el candidato Iván Duque, que lograba generar como esa sensación de que este tipo no es de los extremistas ni de los radicales del uribismo, y por eso logró cautivar a un público de centro, desafortunadamente está atrapado porque dice una cosa y su gente hace otra cosa. Ustedes mencionaron la consulta anticorrupción. Entonces, a mí me parece extraordinario que el presidente electo Iván Duque diga apoyo la consulta anticorrupción. Eso sí que nos puede unir. La lucha contra la corrupción une a todos los colombianos. Estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados de la politiquería. Y por eso, qué bueno que desde el Centro Democrático no empezaran a salir las mismas mentiras. No estoy hablando del presidente electo Iván Duque, sino de miembros del Centro Democrático y de las bases furibistas, las mismas mentiras que salieron en el plebiscito. Entonces ahora con la consulta anticorrupción activamos el rayo homosexualizador, otra vez ideología de género, porque es Claudia y Angélica Lozano las que están impulsando el tema, porque supuestamente se van a reducir las pensiones. Entonces esa máquina de mentiras, que es la que ha logrado también engañar a los colombianos desde el Centro Democrático. No, esa máquina de mentiras está diciendo, a pesar de que el presidente electo, dice una cosa, debajo tiene unas dinámicas, debajo tiene unas, yo sé, aquí quisiera hacer la réplica, Luis Ernesto, son muy lamentables. Lo que tú no puedes decir, Diego Molano, no puedes decir que el Centro Democrático es una máquina de mentiras, porque yo exijo respeto al Centro Democrático. En el Centro Democrático, a los más de 7 millones de personas que votaron por el plebiscito, a los más de 10 millones de personas, ustedes siempre con mentiras, como por ejemplo la ideología de género. Es que mira, una gran mentira, que el acuerdo de paz, exigen reconciliación, pero creen que el resto de colombianos que no votamos como usted, una gran mentira, que el acuerdo de paz promovía la ideología de género, que el acuerdo de paz promovía la homosexualización de los colombianos. Ahí ustedes se consideran democráticos, pero los que consideran hablando los dos al mismo tiempo no nos vamos a entender, y sobre todo no nos van a entender los televidentes. No, es que lo que no puede decir Luis Ernesto es que el Centro Democrático es una máquina de mentiras. Cuando no ganan las elecciones es que el resto de gente que vota por las opciones diferentes no somos pensantes. Ustedes son los únicos pensantes, no señor. La gente colombiana ha votado 4 elecciones en contra del acuerdo de paz porque sabe las implicaciones que tiene. Eso es irrespetar al pueblo colombiano. Y eso en democracia se gana en elecciones. Y aquí hubo una elección en el plebiscito, luego en la consulta y ahora en esta elección nuevamente. Entonces no puede ser que los argumentos del Centro Democrático son de mentiras. No puede ser mis. Entonces ese proceso no lo puede desconocer. Una pregunta. El acuerdo de paz promueve la homosexualidad en Colombia. El acuerdo de paz promueve la homosexualidad en Colombia. Pero respóndeme la pregunta. El acuerdo de paz promueve la homosexualidad en Colombia. Lo que tengo claridad es pues esa fue una mentira que se difundió permanentemente. Eso fue una mentira que se difundió permanentemente en contra del plebiscito. Los temas de fondo del acuerdo de paz son lamentables. No, por eso está relacionado, porque ¿sabes qué? Ayer uno de los argumentos de Paloma Valencia era que había que retirar temas del enfoque de género, retirarlo de la JEP, y lo retiraron. ¿Sabes qué? El enfoque de género, ¿sabes por qué es? Otra vez. Por favor, no, es que yo no puedo permitir eso. ¿Qué pasó ayer? Sacaron del literal H el enfoque LGTBI para pasarlo al enfoque diferencial. No es cierto lo que tú estás diciendo, pero es que lo que no puedo permitir es que digan mentiras. Entonces, el enfoque de género
se incluyó en los acuerdos porque mayoritariamente una guerra deja víctimas mujeres. Mujeres que pierden a sus esposos porque son o milicianos o militantes o militares, niñas que crecen sin su padre, y también en el marco del conflicto hay violencia sexual y violencia de género. Por eso se incorpora en el acuerdo un enfoque de género. Y ese enfoque de género lo que busca es que las víctimas, mujeres por ejemplo, y también víctimas LGTBI que tuvo la guerra en Colombia, tengan una mirada diferencial y un tratamiento diferencial. Por eso estaba en la justicia de paz el enfoque de género. Por eso hace parte de los acuerdos. Pero, insisto, durante la campaña del plebiscito y ahora, y nuevamente con mentiras, que esto lo que busca es promover una ideología de género, que en Colombia se vuelva homosexual. Con ese cuento le están negando la posibilidad de reparación a muchas mujeres con ese enfoque diferencial. Como dicen, y a población LGTBI, porque ellos ¿qué tienen que ver con eso? Pero Luis Ernesto, ahora que tú argumentas de esa forma, di la verdad de lo que pasó ayer. ¿Qué se hizo en el...? No se sacó. Había un capítulo que dice enfoque de género, donde incluía LGTBI. Si el enfoque de género es hombre y mujer, ¿qué se cambió ayer? Se pasó al literal H en enfoque diferencial y quedó incluido. No es cierto que se sacó, entonces no le digan eso al pueblo colombiano. LGTBI han pedido en todas las enmiendas retirar a la comunidad LGTBI de todo este tema porque nos hace falta, Diego, cerramos este tema permanentemente. Entonces no cerremos este tema porque por eso es que ustedes sí engañan. Necesito unas preguntas, unas respuestas muy puntuales para un último tema que quiero tratar antes de que terminemos el programa. El presidente Iván Duque visitó Estados Unidos como presidente electo. Tenemos una agenda con Estados Unidos que se ha venido narcotizando en los últimos meses y en los últimos años. Y hay cambios políticos en Estados Unidos hace un par de años y ahora cambios políticos en Colombia. Ricardo, ¿cómo ves esa situación? Por favor, corto, que nos queda poco tiempo. Sí, no, es innegable. Infortunadamente se narcotizó otra vez. El presidente Trump está recurriendo a la vieja estrategia del Plan Colombia, ¿se acuerdan de la certificación? Para presionar al gobierno a gastar la plata que ellos le van a dar supuestamente para el postconflicto en la erradicación de los cultivos ilícitos, como ellos digan, con la fumigación que ellos digan. Pero es inevitable porque es que crecieron en 400.000 hectáreas sembradas de coca los cultivos ilícitos, los 270 y tantos que dice Naciones Unidas y las 178.000 que admite el presidente Santos. Entonces, ese descuido, ese abandono de la sembradía de cultivos ilícitos hace que el presidente Trump le esté apretando la tuerca, condicionando la entrega de la plata para el postconflicto a la erradicación de los cultivos ilícitos. Así que vamos a hablar de narcotráfico. Yo creo que la visita de Duque a Estados Unidos, por supuesto que tiene que ver con el tema del narcotráfico, pero también tiene dos aspectos adicionales. Tiene uno y es, se reunió Duque con Marco Rubio, del Partido Republicano, que entre otras cosas es famoso porque promueve eso que se promueve aquí en campaña, va a ser determinante para la economía, ojalá los televidentes lo entiendan, que es la idea de que hay que bajarle impuestos a los ricos para que así crezca el país. Y se reúne también, yo creo, enviando un mensaje, y un mensaje que en este momento es muy importante a nivel planetario, que es si se alinea con aquellas fuerzas como la del presidente Trump que niegan el cambio climático, que siguen planteando la idea de que hay que mantener la dependencia del petróleo o no. Eso fue un tema determinante en la campaña electoral. Una de las cosas que nosotros más defendimos y que seguiremos defendiendo es la necesidad de salir de esa dependencia, y creo que Duque, a pesar de que dijo en campaña que iba a tener una política minera pero respetuosa del medio ambiente, lo que está haciendo a partir de su visita a Estados Unidos es alinearse con quienes están planteando la negación del cambio climático y la dependencia de los hidrocarburos. Eso es muy preocupante. Muy corto, Diego Molano, tenemos muy poco tiempo. No, yo creo que definitivamente pues, el presidente Duque en este viaje lo que está es planteando una gran preocupación con la situación de un crecimiento de 209.000 hectáreas de coca, fuente fundamental de violencia actual y violencia hacia el futuro, y básicamente de destrucción ambiental. 200.000 hectáreas deforestadas el año pasado gracias al crecimiento excesivo de los cultivos ilícitos sin ningún control. La gran promesa del acuerdo de paz con la FARC era que iba a ayudar a erradicar el narcotráfico, y resulta que se triplicó el hectárea de coca. Ahí tiene uno de los retos, y por eso yo lo ponía como una de las principales prioridades para este primer parte del periodo de gobierno del presidente. Le quedo debiendo a Luis Ernesto su intervención, no hay problema, porque se la cedo a el Diego. tiempo se nos agotó. Gracias por acompañarnos en Semana en Vivo. Si lo que queda de la transición presidencial y los primeros 100 días del gobierno Duque son como este panel, vamos a tener mucho tema para programas y vamos a tener
mucha discusión en el país y ojalá que se queden claras las posiciones y que podamos construir un esquema de gobierno un esquema de gobierno y de gobierno oposición. Gracias por acompañarnos esta noche en Semana en Vivo, gracias a mis invitados. María Jimena regresa el próximo martes con otro tema de interés nacional aquí en Semana en Vivo.